Nosotros queremos fijar nuestra posición respecto del nuevo gobierno de Estados Unidos, enfatizando 3 puntos. En primer lugar, un llamado en especial al oficialismo, pero en general esto incluye a gran parte de la comentocracia, a dejar de minimizar el problema particularmente en 2 aspectos: el tema de las deportaciones y el tema de los aranceles. O sea, urge dejar de repetir esta tontería de que los presidentes demócratas deportaban más que los republicanos. Porque lo que hay que entender es que hay de deportaciones a deportaciones. No es lo mismo deportar a una persona que acaba de cruzar la línea fronteriza, inclusive varias veces, que hacer una redada en Chicago, encontrar a la mitad de la familia en la casa, deportarlos, dividir a la familia. Eso causa una crisis humanitaria, eso causa sufrimiento indescriptible. Entonces, el primer punto es que tenemos que tomarnos en serio esta amenaza del presidente de Estados Unidos de deportar a partir de redadas inhumanas. Y segundo, el tema de los aranceles. O sea, la otra tontería repetida es, pues si nos ponen aranceles, se los ponemos de regreso. Esto es matemática elemental. Ellos nos exportan solo el 16% de lo que le venden al resto del mundo. Nosotros les exportamos más del 80%, pero ahí no acaba el nivel de asimetría. Para ellos las exportaciones, Estados Unidos no es un país exportador, representan solo 7 puntos de su PIB. Para nosotros las exportaciones representan más de 1/3 de nuestro PIB. Entonces, cuando uno hace la matemática, resulta que si nos ponen aranceles y los ponemos de regreso, el golpe a nuestra economía es 23 veces mayor. Por eso nuestro llamado a dejar de minimizar el problema. Segundo, queremos reiterar lo que ya hemos dicho. En Acción Nacional amamos profundamente a nuestro país, entendemos y hoy reafirmamos que la patria es primero y que ante cualquier intento que implique violar nuestra soberanía o afectar los derechos humanos de nuestras paisanas y paisanos, Acción Nacional va a estar siempre. Yo sostengo que abandonen ese discurso, dejen de repetir que con los demócratas, particularmente con Obama, con el propio Biden, hubo más deportaciones. ¿Por qué pido que lo dejen de repetir? Porque aunque numéricamente es cierto, conozco perfectamente bien las cifras, lo que les pido que comprendan es que hay de deportaciones a deportaciones. Efectivamente, en algunos gobiernos demócratas, incluyendo el de Obama, incluyendo el de Biden, numéricamente hubo más deportaciones, pero en muchos casos es una misma persona deportada varias veces, minutos después de haber cruzado la línea fronteriza. Aquí el problema es que lo que Trump está planteando es de otro orden de magnitud. Lo que él está planteando son redadas en colonias de Los Ángeles, en colonias de Chicago. Eso no es un asunto solo de números. Es que llegar a tocar la puerta de una casa y sacar a los que en ese momento estaban ahí implica, en algunos casos, separar a una familia para siempre. Quienes son de la frontera conocen estos casos, porque cuando el menor no estaba en ese momento en la casa, la decisión que tienen que tomar los padres deportados es ¿qué hacemos? ¿Nos traemos a nuestro hijo que ni español habla porque nos lo llevamos cuando tenía 1 año? ¿O lo dejamos allá con la tía a la que no deportaron? Esa es la tragedia detrás de las redadas. Por eso nuestro llamado a que dejen de leer esas cifras que engañan y se tomen en serio la amenaza de Trump de hacer redadas y deportar a nuestros connacionales. A eso es a lo que me refería. Y el tercer punto que quiero subrayar: en toda crisis, por grande que sea, hay oportunidad. Y que nadie minimice esta crisis, porque en términos de relación bilateral, esta es la crisis más importante probablemente en el último siglo. Frente a esta crisis,
Lo que el gobierno tiene que hacer es actuar con altura de miras, con estrategia, con inteligencia. Y eso implica, primero, no morder el anzuelo, no caer en la provocación del bully, no caer en el error de porque me dicen que el Golfo de México se va a llamar Golfo de América, yo le saco un mapa del siglo XVII, donde en aquel entonces parte de Estados Unidos era la América mexicana. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Reconociendo que es probablemente la crisis bilateral más importante del último siglo, pongo sobre la mesa dos oportunidades que implican estrategia, que implican altura de miras, que implican planeación. La primera, México debe poner sobre la mesa el plan más ambicioso de permisos de trabajo y de visas de trabajo en la historia de la relación bilateral, porque todos sabemos que Estados Unidos y su economía necesitan de las y los trabajadores mexicanos, y también todas y todos sabemos que nuestras y nuestros paisanos preferirían poder migrar de manera segura y ordenada, ganar dinero y poder sostener a sus familias con la tranquilidad de que podrán regresar con la misma seguridad y con el mismo orden a sus comunidades de origen. Lo que México tiene que hacer es poner sobre la mesa, doblar la apuesta con un planteamiento audaz. Y segundo, y el más importante, en materia de seguridad. Así como tenemos firmado un tratado de libre comercio que incluya a Estados Unidos y Canadá, con urgencia pongamos ya sobre la mesa un tratado con la misma formalidad, igual de robusto, pero en materia de seguridad. Nada más que eso implica que el gobierno de la 4T deje a un lado esta absurda idea de los abrazos no balazos. Implica asumir con fuerza y con determinación que vamos a combatir a las organizaciones criminales, que ese tratado plantee con claridad que rechazamos cualquier intervención unilateral, cualquier violación a nuestra soberanía, que en tono de cooperación, de colaboración y de acuerdo sumemos todas las capacidades del Estado mexicano y todas las capacidades del Estado americano para resolver un problema común, para pegarle al crimen organizado donde más le duele, en su operación y en sus finanzas, porque este es un problema compartido. Es cierto, mueren 200,000 en Estados Unidos al año por sobredosis, nada más que aquí en México tenemos por el orden de 30,000 homicidios violentos todos los años, en su mayoría relacionados con el crimen organizado. Es cierto que las armas vienen de Estados Unidos a México, pero también es cierto que gran parte de la droga cruza de México a Estados Unidos. Los dólares que financian a estas organizaciones criminales provienen de Estados Unidos. Es un problema que solo podremos resolver juntos. Yo se los digo con franqueza, no entiendo por qué les molesta que nos hagan un planteamiento que implica que hagamos algo que de cualquier manera es nuestra responsabilidad, como lo es combatir al crimen organizado. Pongámosle orden, pongámosle estructura, rechacemos cualquier violación a nuestra soberanía, pero entrémosle de lleno, dejando atrás el disparate de los abrazos no balazos, sumemos esfuerzos y pongamos sobre la mesa firmar un tratado con la misma formalidad del tratado comercial que ya tenemos signado. Termino como empecé. Lo tenemos muy claro. La patria es primero. No va a ser con bravuconerías como vamos a enfrentar al bully, ahora presidente de Estados Unidos. Va a ser con inteligencia, va a ser con determinación y va a ser con altura de miras. Es cuanto. Sí, voy a compartir 3 ideas con ustedes. La primera es que nosotros le exigimos al gobierno que ahora sí ya dejen de minimizar el problema, particularmente en materia de aranceles y de deportaciones. O sea, ya estuvo bueno de oír al gobierno con la ingenuidad de que si ellos nos ponen aranceles, nosotros se los ponemos de regreso. Eso es una tontería por una razón de números elemental. Miren, Estados Unidos a nosotros solamente nos exporta el 16%
de lo que vende fuera de su país. Nosotros a ellos más del 80%. Pero ahí no queda la desproporción. Para la economía mexicana, la exportación es 1/3 de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestra economía. Para ellos es apenas el 7%. Entonces, en un tú a tú, si ellos nos ponen aranceles y nosotros los ponemos de regreso, matemáticamente nos hace 23 veces más daño a nosotros que a ellos. Entonces, basta ya de esta ingenuidad de decir que no sería grave que nos impusieran aranceles o de repetir que no lo van a hacer cuando este señor ya inclusive fecha le puso. Y segundo, en materia de deportaciones, está el gobierno repitiendo esta tontería de que los demócratas, incluyendo a Obama, deportaban más. Lo que no entiende el gobierno es que hay de deportaciones a deportaciones. No es lo mismo deportar a una persona, inclusive 3 veces, que acaba de cruzar la frontera, que hacer una redada en Chicago, encontrar a la mitad de la familia en la casa y mandar a la mitad de la familia a México. Eso causaría una crisis humanitaria de separación de familias con un dolor absolutamente indescriptible. Entonces, nuestro punto 1, nuestro primer llamado es a que el oficialismo ahora sí deje de minimizar el problema. El segundo punto es reiterar que frente a esta crisis gravísima, porque esta es la crisis bilateral más importante probablemente del último siglo, ante esta crisis la posición del PAN es que la patria es primero. Frente a cualquier intento de violación a nuestra soberanía, de ataque a nuestros migrantes, nosotros cerramos filas con México, con el Estado mexicano. Y no perder de vista que el Estado mexicano se compone por nuestro territorio, sí por nuestros gobiernos federal, estatal y municipal, pero sobre todo por nuestra población y señaladamente nuestra población migrante. Entonces, lo reiteramos, amamos profundamente a México y para nosotros la patria es primero. Y lo tercero y lo más importante, en toda crisis hay oportunidad, pero necesitamos que el gobierno deje de actuar con ocurrencias, deje de morder el anzuelo. Esto de que ellos nos dicen que se va a llamar el Golfo de América y nosotros les contestamos que Estados Unidos se llamaba América Mexicana, es justamente caer en el juego, morder el anzuelo. No, ese no es el camino. El camino tiene que ser de altura de miras, de visión de Estado, y nosotros proponemos 3 cosas que el gobierno mexicano necesita plantearle al gobierno de Estados Unidos. Número 1, el programa más ambicioso en la historia de la relación bilateral en materia de visas y permisos de trabajo. Eso nos conviene a nosotros para que nuestros connacionales puedan ir de manera segura y ordenada a trabajar a Estados Unidos, y le conviene, por supuesto, también a la economía de Estados Unidos, que necesita de las y los mexicanos para seguir prosperando. Segundo, que se firme un tratado tan importante como el Tratado de Libre Comercio, con la misma seriedad, con la misma importancia, pero en materia de seguridad, donde se establezcan con toda claridad las reglas, las condiciones en las que de manera conjunta, de manera coordinada, de manera acordada, vamos a combatir al crimen organizado. Nada más que esto implica que el gobierno expresamente abandone su absurda política de abrazos no balazos. Esto implica que el gobierno con claridad se comprometa a dejar de abrazar criminales. El gobierno mexicano se comprometa a dejar de tolerar al crimen organizado controlando grandes porciones del país. Por supuesto que nos oponemos a cualquier intervención unilateral, pero estamos a favor de firmar un tratado equivalente al de libre comercio, pero en materia de seguridad, para que con toda la fuerza del Estado mexicano y toda la fuerza del Estado americano resolvamos un problema que es conjunto. ¿De dónde vienen las armas? De Estados Unidos. ¿Dónde se consume la droga? En Estados Unidos. ¿Por dónde cruza la droga? Ciertamente por México. Y aquí se genera la violencia. Entonces tenemos que entender que es un problema compartido y entrarle juntos a resolverlo. Y finalmente, tercero, lo dijo ayer el presidente nacional del PAN, un fondo suficiente para que estados y municipios puedan hacer frente a estas deportaciones que seguramente vendrán lamentablemente en los días próximos. No basta, hay que decirlo con claridad, con darle $100 a un migrante en una tarjeta. Eso un migrante lo ganó el día anterior en un día de trabajo. No, necesitamos un fondo de otra magnitud para verdaderamente hacer frente de manera coordinada federación, estados y municipios. Ricardo,